¿Cómo Yo sentí destruir que los contraataques del mi enemigo? corazón se arrepintió. Un 2. arrepentimiento es no permitir nada de la vida vieja. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Y yo sentí que verdaderamente Dios me llamó a un arrepentimiento. O sea, yo me obligaba todos los días a un tratamiento espiritual. Oraba en la mañana, después de que mi esposo se iba, y yo me ponía el dedo aquí en la sien y le ordenaba a los demonios salir en el nombre de Jesús. Yo les decía, porque ya yo no soy la misma, nunca seré igual. Yo le pertenezco a Cristo. Eso les decía a los demonios. Y lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Así fue mi vida. Y para glorificar al Señor lo digo, ¿verdad? Y los que se dejan esas cositas escondidas, que no las sacan verdaderamente con arrepentimiento y las van guardando, los demonios las conocen. Hay doble vida. Ahí se lo dejo para que comparta otro. Así ya me es. acordé gracias a la hermana Zulema. Diga, Jacqueline. Era eso, que muchas veces el enemigo va a venir y le va a decir a uno, no cuente tal cosa o no diga tal cosa. ¿Me entiende? Como mantener cosas debajo del mantel. Ocultas. Ajá. Y eso es una trampa del enemigo, porque de una u otra forma le dice como que usted tiene que no diga tal cosa porque qué vergüenza, o cómo va a confesar tal cosa porque qué vergüenza, ¿entiende? Le empieza a inyectar el asunto de la vergüenza. Pero si nosotros venimos al Señor, ya no tenemos que tener vergüenza. Amén. Ya no tenemos que, más bien tenemos que glorificar y exaltar el nombre del Señor, del lugar del Señor donde nos sacó. Amén. Así es, amén. 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 Pero el enemigo siempre va a decir, qué bárbaro, la hermana Zulema dijo tal cosa, qué valienta. Uy, no, yo no lo hubiera dicho, yo esto, mejor yo, ¿me entiendes? Son cosas que el enemigo siempre va a estar bombardeando la mente de uno para que uno no hable con libertad. Y cuando yo ahora estoy sintiendo de que cuando uno habla con libertad, uno valga la redundancia, uno se está liberando. Amén, así es. Y es parte de que usted da a conocer el poder de Dios, porque Él se glorificó cambiándonos. El mejor milagro fue el cambio que Dios hizo en mi vida. ¿Cómo no lo voy a justificar? Amén, amén. Así es. Ya me acordé. Ya me acordé. Ay, qué lindos. Viera cómo espero yo esas clases de los domingos y de los miércoles. De verdad que las disfruto tanto. Y el que ustedes nosotros nos vamos contentos. No, y el que ustedes también puedan participar y todo eso, a mí eso es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque no es de que seamos ahí todos cuadrados, no. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender si no es con los mismos testimonios de ustedes mismos, que puedan compartirlos? ¿Por qué? Porque la gente a veces dice, ay no, ¿verdad? Tenemos una lucha y creen que esa lucha es solo de ellos, que esa lucha es solo de uno. Ve, aquí en Cristo Libera tenemos gente que está saliendo de drogas. Hay gente que está saliendo del lesbianismo, del homosexualismo, bueno, es lo mismo. Hay gente que sale de todo, o sea, aquí yo puedo decir que santos es lo que menos hay. Yes. ¿Verdad? Santos es lo que menos hay. Aquí todos estamos tratando de salir adelante. Aquí todos. Hoy me decía a mí una vecina, Sujei, es que dice, yo me he enfriado en esta pandemia como un pingüino. Y le digo yo, ay, yo no sé por qué usted se ha enfriado. Usted se ha enfriado porque usted ha querido. Y me dice, sí, es que usted no, porque usted es pastora. Y entonces estaba mi hermana ahí, que es la que está ahora conmigo aquí, y ve cuando yo hago la hora cero, que a veces me estoy durmiendo, ¿verdad? Que ella es la que me oye hablar todo el día y todo. Y ella le decía, ay, Rocío, le decía, es que usted cree que es fácil. Esto no es fácil, Sujei todo el día pasa oyendo gente y problemas. ¿Usted cree que eso puede hacer que Sujei se vuelva más fuerte? ¿Verdad? Mucha gente se debilita más bien.
¿Qué es lo que pasa? Que Dios es el único que lo sostiene a uno. Aparte que uno pasa en una relación continua con el Padre, ¿verdad? Uno tiene que pasar en una relación con Dios siempre. Pero de ahí tenemos que mantenernos en el Señor. No, yo no me puedo enfriar porque no hay cultos. O sea, yo no me puedo enfriar porque nada más porque no hay iglesia. O sea, no. ¿Qué pasa? Bueno, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que yo en esta pandemia he pasado tan ocupada con Cristo Libera. Bendito sea el Señor, tengo un año de estar en esto. Y yo no tengo tiempo, vean, amados, aquí las pantallas de mi casa duran semanas sin prenderse. Porque yo no tengo tiempo de sentarme a ver ni noticias. Yo no pierdo el tiempo en eso porque tengo muchísimo que hacer. Amén. Y después en el ministerio Levantando al Caído, igual. Nosotros manejamos, yo manejo junto con mi esposo el otro ministerio. Son 2 ministerios que estamos manejando. Entonces, y no nos queda tiempo. Yo estoy dando clases y mi esposo está dando consejería ya en la sala. Eso es así. Ese es el trabajo, pero tenemos que mantenernos siempre firmes. ¿Por qué? Porque entonces, amén, ¿qué dice la Biblia? Que van a venir las acechanzas del enemigo. Que van a venir las acechanzas del enemigo. Que él viene como el león rugiente. ¿Y esto qué es? El contraataque. Él siempre va a andar buscando cómo se va a vengar de nosotros. ¿Verdad? Carlos, ¿usted quería aportar algo? Sí, era con respecto a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando aquí no es leche espiritual. Ya estamos ya en otra etapa. Y yo como hombre le digo al hombre que si usted ve con deseos a una mujer, eso es un espíritu de lascivia. Es decir, no hay otro nombre para eso. Y yo se lo digo porque yo fui liberado de ese espíritu. Y ya yo conozco la diferencia cuando usted vuelve a ver una mujer con deseos o la vuelve a ver como ver cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hablar ya claramente. Si tenemos esa mirada de deseo para una mujer, hay un espíritu dentro de nosotros. Tenemos que echarlo fuera. Tenemos que liberarnos y tenemos que hacer esa liberación para dejar de tener esos deseos. Es decir, no podemos seguir engañando a nosotros mismos y luchando contra nosotros mismos en un deseo que ahí lo tenemos. Entonces, hablemos de lo que es santidad de verdad, es decir, la liberación. Por eso vino el contraataque. Por eso vino el contraataque, ¿verdad? Para probar. Por eso él dice, más bien lo que me dio fue risa, ¿verdad? Ver que quiso atacarme por otro lado. Y más bien, porque es cierto, lo que dice Carlos es muy cierto. Yo hermano, yo tengo 25 años de casada, ¿verdad? Yo tengo 28 años de estar con mi esposo. Y viera que yo les voy a contar algo. Yo en la calle no veo hombres que me vuelvan a ver raro. Pero sí he visto hombres en la iglesia que sí me vuelven a ver raro. Y aún mientras uno está predicando. ¿Verdad? Es tremendo cómo se mueven esas cosas. Y yo oigo a veces mujeres, yo el TikTok lo quité porque la verdad es que no, eso le va ensuciando a uno la mente. Pero como uno decir, uy, deseo, no, gracias al Señor, eso, como dice Carlos, yo lo limpio. Bueno, a mí es que no, yo solo tuve 2 novios, ¿verdad? Yo la verdad esa no ha sido mi debilidad. Pero si esa fue la debilidad de uno, entonces ahí es donde uno tiene que apartarse, como decía Eric. Si el licor fue la debilidad, no hay que estar donde hay licor. La gente a veces dice, voy a ir a predicar al bar. No, si vas a ir a predicar al bar y eres alcohólico, lo más seguro que se va a quedar en el bar. ¿Verdad? Ese es el punto, pastor. Eso es lo que le decía yo a él, vean. El diablo lo ataca en la debilidad. Uno se da cuenta
digamos, los síntomas de presión demoníaca, como él que se dio cuenta que eso era la lascivia que está viendo. Y si usted tuvo problemas ahí, que las mujeres, que esto, que lo otro, ahí en la debilidad en la carne, ahí es donde le viene el contraataque. Amén. Ahí eso es lo que se le pone, y eso es lo que aparece al frente. Exacto. Por eso estamos leyendo aquí que dice que no nos alegremos porque podamos sacar un demonio. Amados, ¿cuántos pastores? Vea, yo que paso mucho con pastores y todo eso, y uno ve. Y uno dice a veces, ¿cómo es que un pastor se puso a sacar demonios y estaba en pecado? Eso es solo la misericordia de Dios. Nada más. Por eso nosotros no podemos alegrarnos porque no va a venir de parte de nosotros. Esto viene de parte de Dios. El que usted pueda venir. Yo estoy aquí y yo soy directora de Cristo Libera, amados. Si yo les cuento cómo fue que Dios me puso aquí como directora. Eso fue solo Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Prepararme por muchísimos años para este momento. Y me ha costado mucho como para yo venir y jugar de viva aquí, donde me ha costado tanto trabajo ir a estudiar, ¿verdad? E ir a prepararme. Ir lloviendo, no lloviendo. Vea cuántos de aquí que tal vez está lloviendo donde están, desearan estar durmiendo. Mira la lluvia que cae aquí. Eso es morir a la carne. Eso, ¿qué hago yo si digo yo hoy? Ay, no, está lloviendo, no voy a dar la clase. Mejor me acuesto y digo que no puedo hoy. Va a venir fuerte contra mí por mentirosa. ¿Por qué? Porque mentira es mentira, pecado es pecado. Amén. Exactamente. Así es. ¿Alguno otro que vaya a hablar? Excelente aporte, Carlos. Joan. Ana Bella. No, ahorita que estábamos mencionando acerca de nuestras liberaciones, estando uno en pecado, en algún momento se mencionaron no solamente pecados que se dijeron que eran como muy evidentes, como el pecado sexual, sino como esas cositas que se pueden filtrar como orgullo, vanidad. Y me acordé inmediatamente de lo que está en Apocalipsis, cuando dice que no entrarán los hechiceros, asesinados. Apocalipsis 21 versículo 8 está. No sé si entre esa lista que está en esa parte es cuando menciona a los cobardes. Correcto. Y los chismosos. Y digo, mira, no sé si fue hace 10 años por ahí, que es la primera vez como que le presté atención, porque uno subraya, sí, los que hacen aberraciones sexuales, sí, los asesinos, los brujos, como que son los que más llaman la atención, pero, pues chica, ahí no está como en un top 10, están todos por parejo, y digo, así es. Dios mío, aquí está el chisme, aquí está la cobardía. Eso a mí me asustó en el buen sentido, porque dije, pues chica, ¿en qué momento uno facilito se deja resbalar en una conversación entre hermanos y ya habla mal de cómo vino vestido alguien y ya entra el chisme, o incluso me dejo todavía más intrigado? Y por favor, si alguien me puede iluminar un poquito más, como porque nos conviene y para crecimiento personal, ¿qué es lo que se puede considerar cobardes ahí? Porque yo cobarde no quiero ser, nadie quiere ser cobarde. Y a veces por lo poquito que uno hace en el Señor, a veces alguien le dice a uno, mira, qué valiente vos, y valiente, yo no me siento valiente. Así que el tema ese de ser cobarde, que está en esa lista tan fuerte, a mí me intriga y me interesa. Si alguien me puede ayudar a crecer. Muchas veces por ejemplo, en esta área de la guerra espiritual, la gente te dice, en esas cosas no se meta, usted mejor no se meta con el diablo, y el diablo se va a meter con usted, o le da temor de esas cosas. Sí, porque la Biblia dice que solo los violentos, o sea, la traducción original no dice ni los valientes, dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, cuando usted es cobarde, usted va a retroceder contra el ataque. Vea, yo les voy a contar algo que saben los otros que han estado conmigo en las clases de los domingos. Cuando yo di esta clase de los contraataques, cuéntele su lema que dije yo. Ya nada más digo ahí, amados,
mañana que no me estén llamando, porque de seguro que algunos me van a llamar porque van a tener contraataques. Bueno, bendito Dios, dije yo, si hay que aguantarla. Eso me pensé yo. Y el día siguiente, la hermana me estaba llamando y me dice, hermana Zulema, necesito que ore por mí. La hermana era la que estaba con el contraataque. Bueno, le digo, ya hermana, aquí usted lo predicó, usted nos enseñó, entonces el enemigo empezó por usted. Y entonces ya no digo nada. Ella nos dejó la puerta cerrada. Mañana me están llamando. Bueno, bendito Dios. Quería leer el versículo que Giovanni estaba mencionando, que es el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Aquí lo puso Eric, por cualquier cosa lo pueden leer ahí en los mensajes. Quiero para compartirles algo que mi nietita le despertó en ella siendo una niña de 9 años, donde dice, todos los mentirosos tendrán su parte, dice, en el lago que arde en fuego y azufre. Los mentirosos, es algo muy práctico entre los chiquillos. Entonces ella muy preocupada me dice, abuelita, porque usted nos saca un tiempo y usted enseña a mis hermanos. Es que mire, ellos hacen eso, y es que ellos no van, mire, dice que se van a ir al infierno, porque usted nos saca un rato para que los enseñe. Eso me impactó a mí. Qué tremendo. Y mis hermanos, aún viejos, acostumbramos a la mentira, y ella como niña se preocupó y me dice, abuelita, ¿por qué no sacas el tiempo para que te enseñe a mis hermanos? Porque ellos hacen eso. Pecado es pecado. O sea, aquí está enumerando, y muchas gracias, Giovanni, por ese aporte de este pasaje bíblico, porque esas son puertas, ¿verdad? Son puertas que se abren y van a venir el contraataque. Cuando se abre esa puerta va y ve, y que está diciendo aquí, dice, pero los cobardes, o sea, la cobardía es una puerta. El no enfrentar al enemigo es una puerta. El decir, ok, yo conozco mucha gente que dice, mi esposo no me deja ir a la iglesia. Mi esposa no me deja ir a la iglesia. Amados, y yo, bueno, aquí está Manuel. Y para mí, Manuel no ha podido prender el micrófono todos estos días. Yo no sé si Manuel nos puede contar un poquito del testimonio de él, don Manuel. Porque para mí don Manuel ha sido valiente. Don Manuel me contó un testimonio muy excelente. Si puede abrir el micrófono y contarnos, Manuel. ¿Por qué? Hay algo importante. A mí una vez llegó y me dijo mi esposo, porque mi esposo se convirtió 6 años después de mí, ¿verdad? Y él me dijo, ya estoy aburrido de que usted no me quiera acompañar al bar. Ya estoy cansado de que yo tenga que ir solo. Y cosas así. Y yo me fui después de haberme bautizado. Yo esto lo he contado al bar. Y vino el contraataque. Fui avergonzada. Y después de eso yo le dije a mi esposo, lo siento mucho, pero si usted quiere ir al bar solo, vaya él solo al bar. Si me quiere dejar, déjeme. Porque la verdad, yo tengo a quien adorar y a quien honrar, que es el Padre Eterno. Entonces, ¿qué pasa aquí? En aquel momento tuve que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque yo tenía 2 hijos. Estaban pequeñitos. Bueno, tenía un hijo en aquel momento, y estaba pequeñito. Y yo nunca le tuve miedo a mi esposo. Bueno, él no me quitaba ir a la iglesia, nunca me lo quitó. Sí me salía con cosas. Pero yo conozco gente que porque el esposo le dice no vaya a la iglesia, no se entrega a Dios, esa persona deja todo botado. Deja todo botado. Me está llegando una bulla suya, Zulema. Voy a apagarle el micrófono. Y entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ser valiente. A unos hijos, a mí, a veces mis hijos me dicen, mami, es que usted todo es la iglesia, o todo es Cristo libera ahora. No crea, a mí me vienen los contraataques. Y yo les digo, bueno, sí, yo sé, ya los creo, usted tiene 17, el otro tiene 20 y resto, ya se casó. Ahora me toca a mí hacer para lo que yo me preparé. Entonces ellos saben, amados, y uno tiene que ser valiente. Uno tiene, porque esto de los cobardes es eso.
cuando usted se esconde, cuando usted es un cristiano a la secreta. Eso es lo que pasa. Cuando usted es un cristiano que le tiene miedo a todo. Vamos a hacer una liberación. Ay, no, me da miedo porque va a venir el contraataque. ¿Qué le dicen los pastores a los alumnos? Sálganse de ese curso porque ustedes no saben lo que les va a pasar. Amados, eso es lo que les dicen los pastores a los alumnos de Cristo Libera. Sálganse porque cuando usted empiece a estudiar, usted no tiene idea de lo que le va a pasar a usted. Imagínense. Un pastor. Entonces, ¿qué está pasando? Los pastores no están haciendo liberación. Los pastores no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque vienen los contraataques. Y le tienen miedo a Satanás. Le tienen miedo a los demonios. Dime, Jacqueline. Pastora, es algo que yo siempre he pensado y siempre lo he dicho. Los satanistas, brujos y hechiceros conocen mejor el mundo espiritual que los cristianos, porque los mismos pastores le dicen a uno en las iglesias, no se meta con el diablo porque la va a revolcar. Ah, exacto. Y entonces nadie, así, lamentablemente la iglesia está en un nivel espiritual muy, muy crítico. Es decir, está desnutrida. Amén. Porque muy poco se enseña. No nos han enseñado que nosotros somos más espíritus que carne. Así es. Eso está bastante duro y es cierto. Y ahorita me acuerdo de cuando se da lo de la gran comisión, que Jesús lo que le dice a los apóstoles es que vayan y hagan discípulos, ¿verdad? No solamente que hagan la oración de aceptación, sino que les sigan mi proceso. Y en la siguiente oración lo que dice es enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Óigame, y parte de todo lo que enseñó Jesús fue cuando los mandó de 2 en 2 a los 78, ¿verdad? Que regresaron después de muy contentos porque habían expulsado demonios y eso. O sea, eso es parte de todo lo que aprendieron con Jesús y es parte también de lo que uno debería aprender si entiendo bien el concepto de hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Jesús enseñó. Amén. Digo que es parte de... Así es. De hecho, el otro día Eric hablaba de eso, ¿verdad? Que ellos fallaron porque en aquel momento no estaba el Espíritu Santo en las primeras liberaciones. Cuando Jesús muere es cuando los discípulos empiezan a hacer milagros, cuando los discípulos empiezan a caminar ya en el Espíritu, ¿verdad? Antes de eso nosotros decimos, pero ¿cómo? Si ellos caminaban con Jesús o con Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos caminaban con Yeshua y vean, no tenían fe? Pero recordemos que en aquel momento no estaba el Espíritu Santo. Todavía no estaba. Tenían que ir una vez al año al templo y presentarse, ¿verdad? Y solo el sumo sacerdote tenía el derecho a esa presencia. Por eso, gloria a Dios, porque el velo se rasgó. ¿Qué pasó? Podemos ver en los discípulos, podemos ver el contraataque. Dígame cuál discípulo murió bonito. ¿Cuál discípulo no fue atacado? Todos tuvieron muertes violentas. De una o de otra forma. Dime, Beira. No. Ah, no iba a decir nada. Pero puedo aportar algo, Beira, no hay ningún problema. Pastora, Dime, Eric. Ah, Jaime es el que me está hablando. Jaime. Es que tienen el timbre de voz muy parecido. Jaime, También. dime. pastora, quería decir que como me acuerdo yo cuando venía yo casi en el comienzo en esto y comencé a hacer liberación, me acuerdo que en vez de me llamaba la gente así, ¿verdad? Porque una vez me llamó una muchacha que padecía de epilepsia y estaba como que a pronto, la mamá estaba luchando todo el día con ella, agarrándole un ataque a la muchacha, ¿verdad? Y me acuerdo que me pidió ayuda, ¿verdad? Entonces yo en el principio me salían muchas liberaciones, así, lo que usted estaba diciendo ahora antiguamente, de cuando uno tiene que ponerse, digámosle, que si es al Señor que lo está sirviendo o se deja por el esposo o la mujer. Y mi mujer me decía, no, pero es que usted no sabe,
qué, por estar en eso y que no sé cuánto. Y le digo, no, es que yo le estoy sirviendo al Señor, le digo, y si ellos no ocupan ayuda, o sea, inmediatamente, uno tiene que reaccionar, ¿verdad? Claro. Y digamos, también lo que decían los compañeros de los contraataques, después a ellos se le quitó eso, pero digamos de los contraataques, en vez de, cuando usted hace liberación así, en vez de leer en contraataque es a la mente. Entonces yo comienzo a hacer como dice Roger, que comienza uno, como yo me grabo los versículos bíblicos y todo eso, o si no las canciones cristianas en la mente, entonces yo comienzo a cantar en la mente. Comienzo a cantar en la mente. Los dos pequeños. Sí. Cuando me vienen No son tres, pero no me traiga el grande, solo los dos pequeños. Sí, así es, Jaime, y usted tan jovencito, o sea, Jaime, a mí me admira, Jaime, verlo usted hacer liberación tan jovencito. ¿Cuántos años tiene usted, Jaime? 25. 25, es que se ve más chiquillo, está robando años. Sí, pero está muy jovencito, o sea, gloria a Dios, porque, bueno, Jaime entró a estudiar y ya estaba avanzado, ¿verdad? Ya estaba avanzadito. Entonces él ahora está otra vez retomando todo. Y vea, y algo que a mí me gusta ver, gente que ya conoce y estar en estas clases. ¿Por qué? Porque todos nos edificamos. Vea los pasajes bíblicos de los que están hablando. Cada uno, qué importantes. De esos aportes que están haciendo, qué importantes. Son súper importantes. ¿Por qué? Porque ese que hizo Eric dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, abominables, o sea, la gente que es insoportable, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Eric, búsqueme ahí la palabra abominable, por favor, para definirla bien. Si me hace el favor, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, o sea, hace poco nosotros hicimos una liberación a una persona y resulta que en esa liberación ella es católica, pero le dijimos muy bien, no puede volver a adorar imágenes, no puede volver a hacer esto, no puede volver a hacer lo otro. Amados, impuso en el estado hace como 3 días un montón de vírgenes santos con candelas. Y yo dije, ay my God, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Desagradable. ¿Qué es una persona desagradable? Gracias, Eric. ¿Qué es una persona desagradable? ¿Qué es una persona? Don Manuel, ¿no ha podido poner el micrófono para que nos comparta un poquito de su testimonio en este ratito que nos queda, don Manuel? Me gustaría escucharlo. Tiene que apretar el botoncito rojo, acuérdese. Ya el domingo ya lo pudo. Voy a decirles algo. Amados, me llegaron unos libros. Tengo libros a la venta de Cristo Libera. Son pocos, no tengo muchos. Para después volver a pedir. Vea, tengo este. Este se dice Liberaciones de Opresiones. Este es el libro de Liberaciones de Opresiones. Eso se va a ir como pan caliente. Eso no va a durar nada. Y ese yo lo tengo, pastora. Y ese se llama Libérate de Enfermedades. ¿Verdad? Por si ustedes quieren, me escriben en privado. Por cualquier cosa. Cada uno de estos cuesta 12,000. Cada uno. Con esto se mantiene el ministerio de Cristo, de Roger, ¿verdad? Nosotros trabajamos para el Señor aquí, pero Roger con todo esto se mantiene con los libros por cualquier cosa. Manuelito, apriete el botoncito que tiene como un microfonito, así como está el micrófono, está en la chunchita del teléfono, el del suyo está en rojo. En rojo está ahí. En rojo. Aprieta el botoncito rojo. No el que es como... Ahí está eso. ¡Bravo! Ahora sí, cuéntenos, don Manuel. Me interesa mucho su testimonio. Cuéntenle a ellos qué es no ser cobarde, por favor. Y qué son contraataques, porque yo sé que usted nos va a ayudar mucho en esto. Bueno, primeramente saludarlos a todos, primera vez porque tengo la oportunidad de conversar con ustedes.
eh, él me preguntaba o me decía que hablara sobre lo que es cobardía bueno, esa cosa tan clara cuando uno llega al Evangelio, no es muy suave, no es muy fácil, es muy duro. Aparte de eso, se le vienen una serie de problemas muy profundos en lo ya más personal y entonces llega el momento uno en que tiende como a cobardarse, a ver que ya no puede, porque yo le contaba así a la pastora cómo ha sido mi vida para poder llegar al Evangelio, y no era fácil, no fue nada fácil, pero tuve que hacerle frente porque a la par mía estaba la voz de Suprema, que me decía, esto no es de cobardes, esto es de valientes. Y me decía, todo aquel enlarado no es digno de ver para atrás, porque yo tendía a cobardar, porque yo tuve que verme en el salir de mi casa para caminar, para dejar todo botado, lo que uno anhela tanto es el hogar, los hijos, todo eso, no solamente porque había puesto la mano en el arado, pero uno no entendía. Y ahí pues me sucedieron muchas cosas un poco difíciles, como que tuve que salir de mi casa, me acusaron un montón de acusaciones bastante serias, pero gloria a Dios, porque eso hace ya sus años, pero hasta aquí yo le preguntaba, bueno, no han averiguado con quién era que yo andaba. El caso es que me acusaban y no había base. La base que ellos querían era desalojarme o sacarme, no ellos, sino el enemigo de la palabra de Dios. Pero ahí yo me decía a mí mismo que ninguna arma forjada puede prevalecer y nada me separará del amor de Cristo, ni hambre, ni nuez, ni espada, ni puñal, decía. Y sigo diciéndolo hasta hoy. Glorifico el nombre de Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Porque su misericordia es totalmente nueva cada día. Y como yo lo estoy haciendo así esporádico, porque no sé, tal vez les quito mucho tiempo a ustedes, pero yo hice ahorita ingreso al grupo de ustedes para aprender más, porque definitivamente yo creí que yo todo lo sabía. Yo entré a trabajar con un ministerio de liberación, sanidad, y a visitar, las cárceles, a caminar, pero yo lo hacía todo a las locas, a las ligeras, así, y no sabía lo que era un orden en Dios, en el Evangelio. Más ahora sí estoy viendo que se necesita este orden, y sobre todo que uno lo hace así tan improvisadamente, que le importa poco, diría uno, si se ha equivocado, si ha hecho un montón de cosas no de acuerdo a los propósitos de Dios, mas sin embargo así iba a trabajar, y solo la misericordia de Dios, como lo vemos, es que
me mantuvo, y a pesar de pasar experiencias bastante serias, bastante difíciles, pero como no es uno, es Dios el que opera en cada uno de nosotros, me pude mantener hasta el día de hoy, y yo lo hacía a poquitos por aquí, a poquitos por allá, porque con el momento en que no podía lograr entrar, me puse así un poco preocupado, ya que ya tengo yo algunos almanaques encima, como digo yo, pues se me nota, ¿verdad? Pero glorifico a Dios porque Él es bueno, y que este programa me está abriendo más los ojos del entendimiento para hacer las cosas bien, porque nosotros, bueno, yo con el caminar puedo abrir puertas al enemigo y no me estoy dando cuenta, pienso que todo lo estoy haciendo bien, pero aquí me está enseñando a través de ustedes que hay que estar, y he decidido, como dice aquella, he decidido seguir a Cristo, ¿eh? Pero en realidad en espíritu, en verdad, no así con una falacia, no con una mentira, no con porque el pueblo de Dios, yo analizo que nosotros hablamos mucho de la mentira, y decimos qué gente más mentirosa, y si hay mentirosos, y me duele decirlo, yo me incluyo, es en el pueblo de Dios donde más encontramos nosotros eso. Por allá afuera, pues ya sabe que solo así hablan, pero nosotros debemos andar con la verdad, y sin embargo, es como que ya se nos hizo un hábito la mentira, que la vemos poco más o menos. Pues, pero no quiero extenderme, solamente lo que sí quiero es darle a usted las gracias por permitirme empezar con usted y seguir adelante, que Dios así me lo permita. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Eso es muy importante lo que Manuel aporta. ¿Por qué? Porque Manuel se convierte al Señor y empieza a tener problemas con su familia. Al punto que Manuel no vive con su familia por muchos años, ¿verdad, don Manuel? Por más de 20 años. Él tuvo que dejar todo a causa de Dios. Por eso yo quería que escucharan la parte de don Manuel. Por Dios. Sí, pero no lo dije, ¿no? O sea, lo hice así en una forma, ¿cómo le diría yo? Porque es tan largo, es capaz que me llevo toda la noche y entonces le quito el tiempo. No, es muy importante, Manuel, por eso le di el espacio. ¿Por qué? Porque personas como usted, a veces no es solo el testimonio de droga, de robo, no, esto nos sirve a nosotros para ser valientes. No para que dejen a las esposas, cuidados van a decir después que don Manuel, ¿verdad? No se vayan a agarrar de eso, ¿verdad? Tampoco. No. Con permiso. Hay mucho, dice el Evangelio, hay gente que lo malinterpreta, y la palabra de Dios dice, harán madre de hijos y esposa y sucesivamente. Entonces a mi esposa, ahora llego a la casa y le digo a mi esposa que voy a dejarla porque el Evangelio me dice que yo debo dejar. Me explico. Entonces, no es esto, es que dejamos todo por el amor de Cristo. Dejamos todo. Y ese todo es todo. Hay cosas que uno no las tiene que dejar con gran dolor. Y si bien es cierto, entre ese que yo tuve que dejar mi casa, y no es que yo la tuve que dejar, es que me obligaron a dejarla. Porque el enemigo, si no, hasta tanto decir que porque yo lo que andaba haciendo eran maldades. No era el Evangelio lo que yo andaba trabajando. Pero bueno,
yo glorifico y vuelvo y le repito, porque cuando se me dijo salga, yo salí de mi casa con unas maletitas, pero me costó mucho, volví pensando que ya todo se había dado. Mas sin embargo, Dios me dice, ¿hiciste esto a mí o te lo dejaste? Si es tuyo, cójalo. Pero a mí no me metas en esto, porque entonces o soy yo o es usted. Entonces mi esposa me dice, bueno, tenemos que volverse a ir de aquí de la casa porque no puedo vivir con usted así y no sé qué, porque ellos querían que yo dejara todo botado, me fuera otra vez para la iglesia de origen, me decía. Entonces, es ahí donde me hablaba el espíritu, me decía, no podés, porque ya pusiste la mano en el arado. Y de ahí en adelante se me vino una serie de problemas grandes, como que me decía que yo trabajaba en lo secular, en lo personal. Y ahí se decía, mire, ya terminó la comedera. Yo le decía, sí, mañana me hagan a mí, entonces yo mañana le traigo la comedera, ya, estando viviendo ahí. Y me decía, échese ahí de 4 patas a pedirle a su Dios, porque a ustedes todo les cae del cielo. Y yo ahí en la sala, ahí me hincaba. Comenzaba a darme vuelta. Mi esposa me decía, aleluya, pandereta, no, a ustedes todo les cae del cielo, y comenzaba a volarse. Pero yo volteaba ahí la mirada hacia el cielo y le decía, Señor, yo te digo lo que digo el siervo Esteban, no lo tomes como pecado. Sabemos que son parte de uno. Yo le decía al Señor, si tú le haces algo, le haces algo, me lo haces a mí también. Entonces, es bien duro. En otra, tal vez así estaré hablando ya más en forma, experiencias con el Señor tengo, amor, porque Él me ha llevado por caminos bien difíciles, pero nunca me ha abandonado. Eso es lo importante de cada uno de nosotros, que nunca nos creamos que Dios nos ha hecho un lado, o que ya no servimos, o que ya no valemos, que ya no, es al contrario, cuando más se glorifica Él en nosotros. Ya le digo, en otra ocasión, porque me preocupa que existe todo el tiempo. En otra, yo con una, les hago un testimonio bien formal. No sé, hoy lo estoy haciendo así a la carrera. Discúlpenme, buenas noches. No, muchas gracias, Manuel, más bien por compartirlo con nosotros, porque no fue algo que yo le dije a Manuel que iba a hacer, ¿verdad? Lo estoy agarrando en el aire a don Manuel, no. Pero es muy importante, ¿sabe por qué, don Manuel? Porque estamos hablando de los valientes, estamos hablando de los que son cobardes, ¿verdad? También, entonces, para mí es muy importante esa parte suya, ese testimonio. ¿Por qué? Porque don Manuel dejó su casa por seguir al Señor. Ve, Giovanni, eso es parte de esa cobardía, ¿verdad? Que decía ahí, y él es parte de esa valentía, más bien, que habla la palabra de Dios. Entonces es glorioso, porque él verse que toda su vida hizo su casa, hizo todo, crió a sus hijos y todo, y ahora vive en otro lugar, ¿verdad? Con una familia que lo adoptó como familia, ¿verdad, don Manuel? Sí, por aquí está, por aquí está cerca, escuchando. Qué bueno, ¿verdad? A mí me gusta porque es un testimonio. Cuando hay testimonio tiene que haber también validez. Tiene que haber, no que se me ocurra a mí decir que pues, si me va, que haga testigos de las situaciones, ¿verdad? Amén. Que uno pues ha vivido. Amén. Glorifico a Dios porque ellos acá me vienen ahí. Y hasta que Dios tome el control de mi vida ya y me diga hasta aquí,
ahí vamos a ver hasta dónde, cómo, porque no sabemos nada. Otra de las situaciones es que les decía yo, oigo mucho que decimos, hermano, ¿cuántos años tiene usted de estar en el Evangelio? Tengo 35, 20, 15. Y yo siempre me he preocupado en decir cuánto tengo. Primero, porque es el hoy. Exacto. Primero, porque es el hoy. Y segundo, porque tengo 30 años. ¿Y 30 años de qué? Hay veces nosotros hemos cogido los años como un vacío, como un juguete, y no nos damos cuenta de que eso se nos va a tomar en cuenta cuando lleguemos a la presencia de Dios. Nos va a decir, bueno, usted dijo que usted tenía tanto, pero tanto de qué, si tuviste tiempo para hacer esto y el otro más no lo hiciste. Más ahora, yo, porque no son de uno, para que uno vea que el poquito tiempo que le queda es para vivir el Evangelio como debe ser y llevar la palabra a las personas que aún sufren, como un tiempo estábamos nosotros. Así es. Así que yo no quiero. Así es. Así es, exactamente eso, digamos, es predicar la palabra de Dios. Ahí vemos un contraataque fuerte. O sea, en la vida de Don Manuel vemos un contraataque fuerte. Pero el enemigo va a venir como contraataque. O sea, él va a venir como león rugiente para ver a quién se devora en este proceso. ¿Quién cree y quién está de pie? ¿Quién está firme? Yo veo aquí, digamos, veo a Jaime con su esposita, con su hija ahí. Veo a Eric, son dos personas muy jóvenes que están aquí con nosotros. Y yo glorifico el nombre de Dios por ellos. Amén. Por la vida de ellos dos, porque se están formando